Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, una historia marcada por la química, los rumores y los recuerdos. En el mundo de las series turcas, algunas parejas consiguen algo más que el éxito de una producción, crean una conexión con el público que continúa incluso mucho después de que las cámaras dejan de grabar. La historia profesional de Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu es precisamente una de esas historias que durante años despertaron curiosidad entre los espectadores. Todo comenzó con Emanet, la serie en la que ambos compartieron protagonismo. Jalil Ibrahim Ceyhan interpretaba a Yaman, mientras que Sila Turkoglu daba vida a Seher. Sus personajes vivían una historia intensa, llena de emociones, conflictos, miradas y momentos de acercamiento. La química que mostraban frente a las cámaras fue tan fuerte que muchos espectadores comenzaron a preguntarse si aquella conexión pertenecía únicamente a la ficción. Con el paso del tiempo, las preguntas sobre su relación comenzaron a aparecer también en la prensa. Los rumores de un posible romance entre los dos actores se hicieron cada vez más frecuentes. Sin embargo, distinguir la ficción de la realidad nunca fue sencillo. Una pareja puede interpretar una historia de amor de manera tan convincente que el público termina imaginando que existe exactamente la misma relación detrás de las cámaras. Y eso fue lo que ocurrió con Jalil y Sila. Una química que llamó la atención. Durante el rodaje de Emanet, ambos actores pasaban largas horas juntos debido al intenso ritmo de trabajo. En entrevistas de aquella época, Sila Turkoglu habló de la dinámica que tenía con su compañero y reconoció que, como ocurre entre colegas, en ocasiones podían tener pequeñas diferencias durante el trabajo, aunque normalmente conseguían solucionarlas rápidamente. Aquellas declaraciones fueron interpretadas de diferentes maneras por los seguidores. Algunos pensaban que simplemente demostraban una relación profesional normal. Otros, en cambio, creían que detrás de aquella naturalidad existía. La situación se volvió todavía más interesante cuando comenzaron las preguntas directas sobre una posible relación sentimental. Sila decidió mantener una postura prudente. En lugar de alimentar los rumores, explicó que ambos estaban al comienzo de sus carreras y que preferían que determinados aspectos de su vida privada permanecieran fuera de los medios. También expresó su deseo de ser reconocidos principalmente por su trabajo. Aquella respuesta no hizo desaparecer la curiosidad. Al contrario. Para muchos seguidores, el misterio continuó siendo parte de la historia. Cuando la ficción parecía convertirse en realidad, la fuerza de Yaman y Seher como pareja televisiva hizo que miles de espectadores siguieran cada escena con enorme interés. Las miradas entre los personajes, las discusiones, las reconciliaciones y los momentos emocionales hicieron que la pareja se convirtiera en una de las más comentadas entre los seguidores de la serie.
En las redes sociales comenzaron a aparecer montajes, fotografías, vídeos y comentarios de admiradores que imaginaban que la relación de los personajes podía tener un reflejo en la vida real. Pero había una diferencia fundamental. Lo que ocurría entre Yaman y Seher pertenecía a la ficción. Lo que ocurría entre Jalil y Sila fuera del set solo podía ser conocido realmente por ellos. Esa diferencia es importante porque durante años circularon numerosas afirmaciones en redes sociales que no siempre estaban respaldadas por fuentes fiables. Incluso aparecieron fotografías manipuladas que fueron presentadas como supuestas pruebas de una relación. Algunas fuentes señalaron posteriormente que determinadas imágenes que circulaban eran montajes. Así, la historia comenzó a tener dos dimensiones, una pertenecía al universo de Emanet y otra al mundo de los rumores de la prensa del entretenimiento. La despedida de Sila de Emanet. Cuando Sila Turkoglu dejó Emanet, la situación adquirió una nueva dimensión. Para los espectadores, la separación profesional de los protagonistas significaba también el final de una etapa que había marcado la serie. La prensa comenzó entonces a publicar diferentes versiones sobre la relación entre ambos. Algunos medios afirmaron que la salida de Sila había provocado dificultades entre los dos actores e incluso hablaron de una posible ruptura sentimental. Pero nuevamente apareció la misma pregunta: ¿qué parte era realidad y qué parte era especulación? La respuesta completa nunca fue presentada públicamente de una manera que permitiera confirmar todas aquellas versiones. Y precisamente por eso, la historia continuó alimentando la imaginación de los seguidores. Una relación rodeada de silencio. El silencio también puede convertirse en protagonista de una historia. Jalil y Sila optaron en diferentes momentos por proteger determinados aspectos de su vida privada. En lugar de explicar cada rumor o responder a cada comentario de las redes sociales, ambos continuaron concentrándose en sus respectivas carreras. Para algunos seguidores, ese silencio era una señal. Para otros, simplemente era una decisión normal de dos actores que querían mantener una separación entre su trabajo y su vida personal. Lo cierto es que no todo lo que aparece en las redes sociales puede considerarse una confirmación. Una fotografía, un comentario, una mirada o incluso una coincidencia pueden convertirse rápidamente en una historia viral, aunque su significado real sea completamente diferente. Los recuerdos que permanecen. A pesar de todas las especulaciones, hay algo que nadie puede negar. Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu formaron una pareja televisiva que dejó una huella importante entre los seguidores de Emanet. Su trabajo conjunto creó escenas que todavía son recordadas por muchos espectadores. Yaman y Seher se convirtieron en personajes inseparables dentro de la memoria de la serie. Pero fuera de la pantalla, Jalil y Sila siguieron sus propios caminos profesionales. Con el paso de los años, cada uno continuó construyendo su carrera y participando en nuevos proyectos. El interés del público, sin embargo, no desapareció completamente. Cada vez que sus nombres aparecían juntos, los antiguos rumores volvían a surgir.
Los admiradores recordaban las escenas de Emanet, las entrevistas, las fotografías de aquella época y todos los momentos que habían provocado especulaciones. ¿Fue amor o simplemente una gran química profesional? Esta continúa siendo la pregunta que muchos seguidores se hacen. La respuesta definitiva pertenece únicamente a las personas involucradas. Existen reportajes y publicaciones que afirmaron que hubo una relación sentimental entre ellos, e incluso posteriormente circularon versiones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, esas afirmaciones deben tratarse como versiones de prensa y no como hechos confirmados. Lo que sí está documentado es que ambos trabajaron juntos, tuvieron una gran repercusión como pareja televisiva y fueron preguntados públicamente sobre los rumores de romance. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que la historia continúa siendo tan interesante. Porque algunas historias no necesitan una confirmación definitiva para permanecer en la memoria del público. Una historia que todavía despierta curiosidad. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu pertenecen a una generación de actores que consiguió conectar profundamente con los espectadores a través de la televisión. Su etapa en Emanet dejó imágenes, escenas y recuerdos que continúan circulando entre sus seguidores. La historia de Yaman y Seher terminó siendo mucho más que una simple historia de ficción para quienes seguían la serie cada día. Y la relación entre Halil y Sila, independientemente de cómo haya sido realmente fuera de las cámaras, quedó rodeada por una enorme curiosidad mediática. Quizá algún día los propios protagonistas decidan hablar con mayor claridad sobre aquella etapa. Quizá no. Y también tienen derecho a mantener en privado aquello que no quieran compartir. Porque detrás de los personajes, de las cámaras, de los titulares y de los rumores existen dos personas con sus propias vidas, decisiones y caminos. Por ahora, lo que permanece es el recuerdo de una pareja televisiva que consiguió emocionar a millones de espectadores. Yaman y Seher permanecerán en la memoria de Emanet. Halil y Sila continuarán escribiendo sus propias historias. Y el público, mientras tanto, seguirá recordando aquella época con la misma pregunta que apareció desde el principio. ¿Fue solamente una química extraordinaria frente a las cámaras o existió algo más detrás de ellas? La respuesta definitiva solo la conocen ellos. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, una historia entre la pantalla, la química y los rumores. En el mundo de las series turcas existen parejas que consiguen convertirse en algo más que simples personajes de una historia. Sus miradas, sus diálogos y sus momentos emocionales llegan a los espectadores de una manera tan intensa que, con el tiempo, el público comienza a preguntarse dónde termina la ficción y dónde empieza la realidad. La historia profesional de Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu es uno de esos ejemplos. Cuando ambos actores compartieron protagonismo en Emanet, interpretando a Yaman y Seher, respectivamente, nadie podía imaginar que su química frente a las cámaras despertaría tanta curiosidad entre los espectadores. Desde los primeros episodios, la relación entre sus personajes llamó la atención. Yaman era un hombre fuerte, reservado y aparentemente incapaz de mostrar fácilmente sus sentimientos.
Seher, en cambio, representaba una personalidad más sensible, pero también determinada. El contraste entre ambos personajes permitió crear una dinámica llena de conflictos, emociones y momentos románticos. Cada encuentro entre ellos parecía tener una energía diferente. Una mirada podía decir más que una conversación. Un silencio podía convertirse en una escena cargada de emociones. Y una simple sonrisa podía hacer que miles de espectadores comentaran la escena en las redes sociales. Poco a poco, el público comenzó a hablar no solamente de Yaman y Seher, sino también de Jalil y Sila. La química que conquistó al público. La televisión tiene una característica especial cuando dos actores consiguen transmitir emociones de manera convincente. Los espectadores pueden llegar a sentir que están observando una relación real. Eso ocurrió con Jalil y Sila. Las escenas románticas de Emanet generaron numerosos comentarios. Los seguidores analizaban sus miradas, sus gestos y hasta pequeños detalles de sus entrevistas. Algunos admiradores estaban convencidos de que existía una conexión especial entre ellos. Otros consideraban que simplemente eran dos profesionales que habían conseguido interpretar muy bien a sus personajes. La diferencia entre ambas opiniones provocó interminables conversaciones en redes sociales. Cada nueva fotografía de los dos actores podía convertirse en tema de discusión. Cada entrevista podía ser analizada palabra por palabra, y cada escena romántica podía generar cientos de comentarios. Pero existía una realidad que no debía olvidarse. Jalil y Sila eran compañeros de trabajo interpretando una historia de amor. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.